Welcome everyone, welcome back to Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, hoy me acompañan amigos del programa. Tenemos con nosotros a un ex-ranger del Ejército de Estados Unidos, que ahora es candidato del Partido Verde, o no, candidato independiente, o sigue siendo candidato del Partido Verde. Técnicamente estamos en el Partido Verde, pero vamos por nuestro propio camino. Muy bien, tenemos con nosotros al candidato al Congreso y analista geopolítico Greg Stoker, y también al analista geopolítico Alino Sinofantos. Bienvenidos de nuevo al programa. Gracias por venir. Atkinson Staragay. Gracias por invitar a Encatutun. Sí. Okay, well, let's get into the latest developments, shall we? Vale, pues entremos en los últimos acontecimientos, ¿te parece? Para empezar, sabemos que Donald Trump está a punto de aterrizar de vuelta desde China. Uno de los grandes objetivos de este viaje, Greg, era presionar a China en relación con Irán. Irán sigue manteniendo una postura muy dura sobre sus posiciones en esta guerra en curso, incluso durante el alto el fuego. Ha dicho que no va a volver a tratar el tema nuclear con Estados Unidos en ninguna conversación, si es que llegan a producirse, porque ahora mismo no hay ningún diálogo en marcha. Pero también siguen manteniendo su control sobre el estrecho de Hormuz, algo que dicen que será permanente junto con Omán. Ayer capturaron un barco y en las últimas 24 horas hundieron otro. Así que, Greg, lo que quería preguntarte es, ¿cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo ahora mismo? Estamos escuchando informes de que Israel está presionando para lanzar ataques inmediatos contra Irán en cuanto Trump aterrice y, digamos, se instale. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando y cómo encaja todo esto con los acontecimientos de las últimas 24 o 48 horas, o el tiempo que lleves siguiéndolo? Bueno, últimamente he estado prestando menos atención al aspecto militar, porque está prácticamente en un punto muerto. Hay algunos ataques de represalia. Sí, por supuesto Israel siempre va a pedir más bombardeos. Primero, no querían hacerlo mientras él estaba allí con la delegación comercial. Y el próximo fin de semana es el del Día de los Caídos. Así que eso no va a ser muy popular entre la ciudadanía estadounidense. Pero sí, lo que he estado observando más bien es este movimiento extraño dentro del Pentágono, con el presupuesto, presentándose esta semana ante el Senado para hablar de cuánto ha costado la guerra con Irán. Dicen que $25,000 millones. Claro, ningún analista serio cree de verdad que esto haya costado solo $25,000 millones. Y los altos mandos que comparecieron ante el Senado esta semana también afirmaron que no habían tenido en cuenta los daños sufridos por las bases en todo el Golfo. Y ahora estamos recibiendo informes de que están teniendo que cancelar grandes ejercicios de entrenamiento que implican a todas las fuerzas estadounidenses estacionadas en el país para ahorrar dinero y reducir costes. Pero tienen un presupuesto sin precedentes, y la guerra no está costando tanto. Aún así, ahora dicen que necesitan $1,5 billones para el próximo año fiscal. Sinceramente, no tiene mucho sentido. Y por supuesto, el Pentágono nunca ha superado realmente una auditoría. Nada de esto pinta bien. Así que sí, puede que Israel esté presionando para otro ataque. La Marina de Estados Unidos todavía tiene que mantener una distancia de seguridad, porque ahora que ha habido un par de semanas de respiro, la gente ha podido tomar distancia y analizar esta nueva democratización de la guerra que ha surgido a raíz del conflicto. Y claro, ya vimos algo parecido en el año 2025, durante la operación True Promise 3.0, cuando los iraníes lograron atravesar los sistemas de defensa aérea de Israel, Estados Unidos y Jordania, y alcanzaron objetivos como la base aérea de Tabam. Pero ahora estamos viendo otra vulnerabilidad crítica. Así que en las últimas semanas me he centrado más en el ámbito interno,
en lo que todo esto significa desde el punto de vista militar para Estados Unidos. Y cuando menciono eso, me refiero específicamente a AWS, los centros de datos en la nube de Amazon Web Services, que tienen una doble función, uso civil y capacidad militar. Han sido atacados en Qatar con tanta frecuencia que Larry Fink llegó a decir en el foro del Instituto Milken que esta guerra con drones, llevada a cabo por actores individuales, representa una amenaza real de terrorismo interno. Lo bastante seria como para que un dron de $3,000 pueda dejar fuera de servicio un centro de datos valorado en 5,000 millones. Así que ya no podemos limitarnos a hablar de barcos, drones o municiones, porque esta arquitectura de inteligencia artificial en la nube se ha convertido, básicamente, en la nueva plataforma con la que el Pentágono intenta llevar a cabo operaciones militares en todo el mundo. Y no están solo en Estados Unidos, también están en el Golfo, en Europa y en otros lugares. Y bueno, como todo está en la nube, todas esas cosas están integradas entre sí. Así que si una falla acaba afectando a muchas otras también. Existe una vulnerabilidad enorme, no solo en lo que sería la guerra convencional de tercera generación, portaaviones, grandes buques de mando naval, sino también en toda esta infraestructura tecnológica que es literalmente imposible de asegurar. Es tan insegura que aquí mismo, en el distrito congresional por el que me presento, donde está Fort Hood, la tercera base militar más grande del territorio continental de Estados Unidos, están construyendo un centro de datos comercial gestionado por civiles. Pero claro, ya no existen los centros de datos puramente comerciales. Todos son de doble uso y tienen funciones militares, porque todas esas empresas tecnológicas tienen contratos de defensa. Incluso si no hacen mucho directamente en defensa, reciben subvenciones, deducciones fiscales por investigación y desarrollo, y cosas por el estilo. Pero están construyendo estos centros de datos en 4 instalaciones militares distintas en todo el país. 2 en Texas y creo 1 en Carolina del Norte, cerca de Fort Bragg y por ahí. Porque estos centros de datos no se pueden asegurar. Y aunque los gestionen civiles y tengan funciones comerciales, son totalmente vulnerables a, como decía Larry Fink, un drone DI de $3,000 que puede soltar munición en un punto crítico y dejarlo todo fuera de servicio durante un tiempo. Así que sí, claro, es posible que Israel vuelva a atacar. Nuestros barcos seguirán sin poder acercarse con seguridad a la costa iraní. Y ahora tenemos una vulnerabilidad completamente nueva, que ni siquiera sabíamos que existía antes. Y eso es lo que Pete Hegseth llamaría la arquitectura de guerra basada en inteligencia artificial. Así que no solo las conversaciones no han llegado a ninguna parte, y la salida elegante para que la administración Trump pudiera retirarse de este conflicto ya no existe. No, lo que hemos visto es una escalada de vulnerabilidades críticas, mucho más graves de lo que jamás habíamos imaginado. Y claro, en teoría siempre supimos que estaban ahí, pero el grado en que realmente ponen en riesgo los beneficios y las inversiones en ciertos sectores es un problema total en todos los frentes, tanto militar como económico. Así que no, nada ha mejorado. La misión comercial, que parecía más bien una misión del siglo XIX, con el monarca y un grupo de capitalistas y oligarcas yendo a saquear riquezas en Oriente, se ha invertido por completo en este caso. Vamos, que nada le está saliendo bien a la administración Trump en este momento, ni siquiera la guerra con Irán. Y estoy seguro de que luego hablaréis del tema de China. Sí, bueno, creo que todo lo que acabas de decir, Greg, también demuestra que, porque Pete Hegseth ha sido un gran defensor del poder militar impulsado por inteligencia artificial, y una gran vulnerabilidad de eso es que tiene que venir de algún sitio. Esta tecnología basada en inteligencia artificial tiene que venir de... la nube sigue estando en algún lugar físico. Y creo que eso es una de las cosas más confusas cuando la gente habla de este tema. Es como si fuera una nube nebulosa que existe en el aire o en una especie de dimensión de fantasía.
No, necesita hardware físico para funcionar. Y por eso, mucha gente, sobre todo en las zonas rurales donde yo vivo, en el fondo, a nivel material, no entiende por qué estamos perdiendo terreno en esto y por qué Estados Unidos es tan vulnerable. Como alguien que intenta trabajar con la comunidad, la verdad es que resulta muy frustrante. Pero también creo que tenemos que hacer más educación sobre cosas muy básicas. Oye, la nube no es vapor, son cosas sólidas, centros de datos y otras infraestructuras. Right, and if it's located in the Gulf, an Iranian drone or Exacto, y si está en el Golfo, un dron o un misil iraní puede alcanzarlo sin problema. Alina, antes de escuchar tu reacción, quería mostrarte cómo está ahora mismo Donald Trump y su administración cuando les hacen preguntas, porque hay muchas dudas sobre la guerra y, por supuesto, sobre la situación global más amplia en la que encaja. Pero aquí le tenemos, en el Air Force One, cuando le preguntaron sobre ello. Here he is on the Air Force One when he was asked about it. ¿Qué viene ahora? La amenaza de los bombardeos vuelve a empezar. ¿Hasta qué punto es realista eso? No quiero decirlo. Quiero decir, me gustaría poder contártelo. Me gustaría decirte que a tal hora en tal día empezarán los bombardeos, pero no quiero decirlo. Solo puedo decir que Irán, y esto lo digo con total y absoluta convicción, Irán nunca tendrá un arma nuclear. No va a pasar. No hay ninguna posibilidad. ¿Y de qué serviría repetir los bombardeos que hiciste durante 38 días? Bueno, no, los hicimos. Y no se produjeron los cambios políticos en Irán. Yo tuve una victoria militar total, pero las noticias falsas, gente como tú, escriben sobre eso de forma indirecta. Eres un tipo falso. Gente como tú escribe sobre eso de manera indirecta. Tuvimos una victoria militar total. Destrozamos toda su armada, destrozamos su... So you get the picture. Así que ya te haces una idea, Alina. Esta es la narrativa ahora mismo. Pero ¿tú qué ves? ¿Cuál es tu valoración de la situación en general y de sus implicaciones a nivel global? Implications. Vale, así es como yo veo la situación. Hace poco salió un informe de la CIA que se difundió bastante y que evidentemente tenía información interna. Se publicó en medios como el Wall Street Journal y el New York Times. Y según ese informe, la CIA concluía que Irán en realidad no se vería afectado por el bloqueo, al menos durante 3 o 4 meses más. Y eso se consideraba una estimación conservadora. Además, el mismo informe señalaba que, incluso en lo referente a los bombardeos, porque vamos a hablar de los bombardeos, Israel está diciendo que quiere volver a atacar directamente a Irán. Y por otro lado, tenemos a Trump jugando con la idea de básicamente reanudar la guerra con Irán. Incluso después de meses de actividad militar contra Irán y de ataques directos, se descubrió que alrededor del 90% de la capacidad militar iraní, el 75% de sus misiles, incluidos misiles balísticos vitales, siguen intactos. El 90% de su capacidad y de sus almacenes subterráneos ha sido prácticamente reconstruido por completo o vuelve a estar plenamente operativo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que tras una cantidad enorme de operaciones contra Irán, el daño real a nivel militar ha sido bastante limitado. El otro aspecto detrás de todo esto es el económico. Y según ese informe de la CIA, harían falta al menos entre 3 y 4 meses más, como mínimo, para empezar a ver cualquier consecuencia de la guerra imperialista en Irán, ya sea por el bloqueo o por la acción militar directa. Así que, como mucho, lo que podríamos ver, lo que podríamos esperar de Estados Unidos, sería que intentara volver a apuntar contra Irán, básicamente con el objetivo de causar una vez más el mayor daño posible mientras mantiene el bloqueo todo el tiempo que pueda. Pero ahí está el problema. Y creo que incluso The Atlantic, y lo he mencionado en otros trabajos, incluso The Atlantic publicó un artículo, y eso es bastante significativo si pensamos que viene de un medio de comunicación tradicional. En ese artículo hablaban, y el título era algo así como Irán ha hecho jaque mate, o jaque mate de Irán a Estados Unidos. Y eso es muy interesante, porque cuando analizas el artículo,
queda bastante claro que Estados Unidos ha perdido efectivamente esta guerra, tanto en el plano militar como en el político, pero sobre todo en el geoestratégico. Porque la idea básica de lo que Estados Unidos intenta conseguir ahora mismo es presionar a Irán mediante su fuerza económica, con el bloqueo e incluso quizá volviendo a atacarlo para que ceda ante las exigencias de Estados Unidos. Sin embargo, la realidad es que Irán puede resistir el bloqueo. Y eso se debe en gran parte a que ha desarrollado una economía muy autosuficiente tras 47 años de sanciones. El país se ha vuelto prácticamente independiente en materia alimentaria y, por supuesto, cuenta con sus propios recursos energéticos y sus propios fertilizantes. Por todo ello, está mucho mejor preparado para soportar un bloqueo, porque lleva décadas viviendo bajo un asedio económico. Y sin olvidar, por cierto, que Irán tiene ahora mismo unos 70 millones de barriles de petróleo que están literalmente flotando por los mares. Eso significa que sigue vendiendo petróleo, ¿verdad? Y además a precios más altos. También ha conseguido seguir vendiendo a través de Asia Central, por rutas terrestres, lo que obviamente le beneficia. Pero estamos viendo que países como Japón, China e India siguen pagando a Irán, digamos, el peaje por pasar por el estrecho de Hormuz. Y eso le está permitiendo a Irán amortiguar parte de las dificultades económicas que Estados Unidos intenta imponerle. Pero esta es la cuestión. ¿Hasta qué punto podrán los Estados Unidos mantener eso? La respuesta es no por mucho tiempo. Porque la realidad es que son en realidad los aliados de Estados Unidos, ya sean los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sus aliados en el sudeste asiático, en el este de Asia en general, la Unión Europea y el propio Estados Unidos, los que son mucho más vulnerables económicamente al cierre del estrecho de Hormuz. Y eso plantea un problema para Estados Unidos y para cuánto tiempo podrá seguir con esta operación que, según la CIA, requiere al menos 4 meses para conseguir alguna capitulación por parte de Irán. Y eso no va a ocurrir. Así que en la práctica lo que estamos viendo es que Irán ha tenido éxito. Y esto es lo que, volviendo también al artículo publicado por The Atlantic, ha cambiado por completo la realidad geoestratégica de la región. Lo ha hecho básicamente al imponer su control sobre el estrecho de Hormuz, declarando que a partir de ahora sí Irán tendrá el control total y se pagarán peajes. Y sus exigencias son claras. Quieren que se levanten las sanciones y que toda la actividad militar en la región, la actividad militar estadounidense, se retire por completo. Esto es algo que Estados Unidos ya no puede cambiar. Y si Estados Unidos no hubiera realmente a la guerra con Irán, si no hubiera asumido ese riesgo, esto no habría ocurrido. Así que, citando lo que decía realmente ese artículo y con lo que estoy de acuerdo, Estados Unidos ha perdido de forma efectiva un control muy importante dentro de su propia capacidad geoestratégica para proyectar poder. Ha perdido básicamente el estrecho de Hormuz, el control sobre una ruta comercial de enorme relevancia, y con todo eso también ha debilitado de manera significativa a sus propios aliados. Creo que este es otro aspecto clave detrás de todo esto, porque si miramos a los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo, hubo un informe interesante publicado recientemente por el Consejo de Relaciones Exteriores que hablaba específicamente de cómo la guerra con Irán ha debilitado económicamente a esos estados. Se está viendo claramente que la infraestructura civil y la energética han sufrido daños importantes, en algunos países más que en otros. Y ahora, lo que están observando en relación con los países del Golfo es probablemente toda esa riqueza que pensaban invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, para construir los centros de datos a los que Greg se refería hace un momento, y toda esa infraestructura que Estados Unidos intenta impulsar con tanta fuerza, aunque en realidad no tenga la capacidad industrial para hacerlo. Pero lo intenta porque quiere competir con China. Todo ese dinero
todos esos fondos, muchos de esos fondos, no todos, pero una parte importante, no van a regresar a Estados Unidos. Y eso significa menos dinero para los centros de datos que el país intenta construir y para toda la infraestructura que necesita si quiere cumplir su objetivo de levantar 1.500 centros de datos más el próximo año. Y eso es un problema. This is a problem. This is a problem for the United States because, and as the report states there, that this, from the Council of Foreign Relations, this creates a problem because we've already seen in the last year that due to a limited amount, not enough funds going into building the infrastructure and the need for the injection of external capital, especially from the GCC states, that could actually mean, and this is what the report had found, that a lot of these tech companies and that are focused on building this infrastructure in the US will now have to rely more on debt, therefore actually creating more causing investors to lose confidence, which could risk the entire tech-heavy equity market of the US, and that is a problem for the US. So we're seeing how Estados Unidos indemniza för den moralities de trasbridines buffers los algomes. Pero incluso entonces, según sus propios informes de inteligencia, eso no va a provocar el tipo de estrangulamiento económico que Estados Unidos espera imponer a Irán para obligarle a rendirse. Así que esta es una guerra perdida, de la que a estas alturas Estados Unidos simplemente no parece capaz de apartarse, porque sería una derrota, se mire por donde se mire. Sí, creo que te refieres a The Atlantic. Ese artículo lo escribió Robert Kagan, un auténtico neocon de los de siempre. Sí, quizá el original, quizá el Tony Soprano de los neocon. El proyecto para un nuevo siglo americano, ese era suyo, lo cofundó con Bill Kristol, fue su creación, la esencia del neoconservadurismo. Y Greg, tú hablas a menudo de tu historia, de cómo te metiste en el análisis, ¿no? Con la guerra contra el terrorismo. Sí, de cómo empezaste en el análisis, en el trabajo comunitario y todo eso, precisamente por tu labor contra la guerra. Pero, cuando Alina estaba hablando, me hizo pensar en esos comentarios sobre la guerra que Trump acaba de hacerle a Sean Hannity después de su viaje a China. Y me parecen, ¿esto está saliendo justo ahora? Sí. Esto ha pasado probablemente en las últimas 12 horas, ¿vale? Me recordó a la famosa cita de Kissinger, de la que todo el mundo habla. Esa que dice que ser enemigo o ser amigo de Estados Unidos es fatal. Esto es lo que dijo Trump sobre por qué Estados Unidos está en guerra con Irán. No lo necesitamos en absoluto. No lo necesitamos en absoluto. De acuerdo, justo. Quiero decir, se podría plantear la pregunta, ¿por qué lo estamos haciendo siquiera? Lo hacemos para ayudar a Israel, para ayudar a Arabia Saudí, a Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos y ya sabes, a Kuwait y a otros países. También ayuda a China. De hecho, hoy le dije, estamos ayudándote, y además te estamos ayudando de otra manera. En fin, ya sabes, todo esto va de... Y mucha gente ha dicho que esta guerra tiene que ver únicamente con Israel. Pero Donald Trump dice que está ayudando a toda la región, que fue una acción benévola por parte de Estados Unidos para ayudarles frente a Irán. Pero los resultados, como acaba de decir Alina, son bastante contundentes. ¿Qué opinas de todo esto? Concretamente, fui madrileño. Empezamos la guerra únicamente por intereses míos. Sí. No. Bueno, sobre los comentarios de Trump, eso es lo que muchos... Hay una narrativa que defiende esa idea. Y Donald Trump lo que está diciendo aquí es, no, estábamos ahí para ayudar a Israel y a todos los estados del Golfo, a toda la región frente a Irán. Sí, bueno, supongo que se podría plantear así. Muchos de esos estados del Golfo y monarquías autoritarias están totalmente alineados con Israel,
Israel y ellos comparten los mismos intereses de seguridad, los mismos objetivos de política exterior y zonas de influencia parecidas. Y puede que la gente no simpatice con el gobierno israelí o con la ideología sionista. Pero desde la primavera árabe, la gran póliza de seguro de Israel en todo el Golfo ha sido exportar programas espía, sistemas de seguridad y cooperación en inteligencia con todos esos gobiernos monárquicos afines. Ahora bien, decir que fuimos a la guerra exclusivamente por ellos o por los intereses israelíes es, sinceramente, bastante ingenuo. Esto es, en cierto modo, una inversión del lenguaje de la llamada guerra global contra el terrorismo, donde Estados Unidos actuaba como la policía del mundo. Ahora, en cambio, tenemos que construir coaliciones, ¿no? Tenemos que implicar a la OTAN en Irak. Tuvimos que traer soldados de la República Checa y de Mongolia para crear un consenso global en torno a esta guerra ilegal, injusta y completamente inmoral que estamos librando, o a esta ocupación que mantenemos en Irak. Así que vemos ese esfuerzo de crear coaliciones. Y de hecho, incluso vimos los últimos restos de esa lógica con la operación Prosperity Guardian. Sí, fue cuando la Fuerza Naval Conjunta entre Estados Unidos y varios países europeos intentó reabrir el Golfo de Adén, después de que los hutíes empezaran a atacar barcos en solidaridad con Irak. Así que fue una operación naval marítima fallida. Y aún así, tuvieron que hacer trabajo de coalición para generar consenso, porque todavía, al menos la administración Biden y su especie de visión neoliberal de la política exterior, seguían creyendo en esa vieja idea de construir consenso, cultivar y proteger el poder blando, y presentar a Estados Unidos como el país capaz de mantener abiertas las rutas comerciales. Así que ahora todo el mundo tiene que apoyarnos. Es una especie de giro extraño en la narrativa, como si dijeran no, estamos entrando para ayudar a todos nuestros aliados y a Israel. Aunque esta guerra ha sido autodestructiva, tanto para el ejército estadounidense como para los estados del Golfo, ha sido una auténtica pesadilla. Estamos hablando de que Irán está desarrollando un arma nuclear para amenazar al Golfo. No tienen que hacerlo. Solo tendrían que atacar todas sus plantas de desalinización. Los ricos huirían y su mano de obra semiesclava moriría de deshidratación o algo por el estilo. Así que es una afirmación absolutamente absurda. O sea, es una especie de absurdo en varios niveles. Pensar que esta guerra era para ayudar a alguien que no fuera la clase capitalista transnacional, ya sabes, la que está muy vinculada a los intereses estadounidenses e israelíes, pero también a esos 7 estados imperiales. Pero a todos ellos, cuando hablamos de una clase transnacional, a todos esos magnates del Golfo, se les dieron garantías de que, íbamos a protegerlos. Tienes una base militar estadounidense, ¿vale? Que garantiza nuestra protección. Nuestros intereses están alineados. Vamos a atacar a Irán. Les dimos todas esas garantías y, sinceramente, les traicionamos por completo. Así que no están contentos. Entonces Trump puede ir a Sean Hannity y a otros medios aduladores y decir algo como, sí, ya sabes, hacemos esto para ayudar a los estados del Golfo. Pero para empezar, ellos ni siquiera lo querían. Sabes, antes había una situación bastante estable con Irán, sin un montón de agentes del caos moviéndose por toda la región. Pero ahora estamos atrapados en una situación casi imposible, en la que, en cierto modo, le hemos dado a Irán algo parecido a un canal de Suez, y los hemos convertido en una especie de cuarto centro de poder mundial, en una zona de enorme valor estratégico. Y eso lo convierte en una pesadilla geoestratégica aún mayor, porque su eje de resistencia está conectado con el tráfico marítimo por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Así que, si quieren expandirse, y si Estados Unidos decide volver a los bombardeos y empezar otra campaña de bombardeos de alta intensidad, hay que tener en cuenta que ya les dimos todo lo que teníamos en las 2 primeras semanas. Todo. No puede ser peor, ni más devastador, ni más efectivo de lo que fue durante las 2 primeras semanas. Es imposible.
No hay reservas, no hay un conjunto de objetivos, y eso es algo importante. Todos esos miles de objetivos que atacamos ya no existen. Así que, ¿qué viene ahora? Objetivos de importancia secundaria, de importancia terciaria. Y si vuelven a abrir esto, como mencioné, los centros de datos son vulnerables, las plantas de desalinización son vulnerables, y podrían cerrar el tráfico marítimo a través de los hutíes o de otros actores en el Mar Rojo. No hay ninguna posibilidad de que reanudar este conflicto termine siendo más ventajoso desde el punto de vista estratégico para Estados Unidos, Israel o los estados del Golfo. Es una cosa absolutamente absurda de decir en una entrevista, pero claro, él no tiene que rendir cuentas ante su base por nada de lo que dice. Yeah, and we also have a mess now. Sí, sí. Iran Y además, to the ahora UAE tenemos otro lío. Irán se enfrentó a los Emiratos Árabes Unidos en la cumbre de ministros de Exteriores del BRICS. Y parece que los Emiratos, bueno, no son una isla, aunque reclaman tener jurisdicción sobre algunas islas cerca de Irán, pero ahora parecen estar completamente solos. Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, todos esos países están diciendo que ya no quieren meterse en más aventuras de intervención militar. Y los Emiratos son los que, como canal de Estados Unidos e Israel, intentan convencerles. Eso es lo último que se sabe. Es bastante llamativo. Pero Alina, perdón, Greg, ¿querías decir algo? But Alina, sorry, Greg, did you want to say something? Just want to say too, like another thing that También quiero decir otra cosa, algo de lo que no oigo hablar mucho, las antiguas garantías del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos SOFA, los llamados Status of Forces Agreement. Eran esos contratos que firmaba Estados Unidos para abrir una base militar en un país y que le daban una ventaja estratégica, política o diplomática sobre sus vecinos o competidores y todo eso. Esa época está llegando a su fin y no creo que vayamos a ver solo peticiones o exigencias en la región del Sahel o en Asia Occidental para cerrar bases militares estadounidenses. Creo que esto se va a acelerar cada vez más en los próximos años. Porque a ver, ¿cuál es ahora el beneficio de tener una presencia imperial estadounidense en tu propio país? Por supuesto, esto no va a desaparecer de la noche a la mañana. Pero en la próxima década, creo que vamos a ver una reducción enorme, realmente enorme, de las säkerhetsgrowers de Timiswitz en Tsneniu. Eso es tú. force presence across the globe. That's it. Well, Alina, I wanted to now spend the second half. Bueno, Alina, ahora quería dedicar la segunda parte del programa a la cumbre que tuvo lugar en China. Por supuesto, puedes comentar lo que acabamos de hablar si quieres, pero quería empezar mostrando la reacción de Donald Trump. Él la ha calificado como una cumbre histórica. Sin embargo, Reuters y buena parte de los medios occidentales más importantes están rebajando ese tono tan positivo para Estados Unidos, al menos desde la perspectiva del imperio estadounidense. Pero esto es lo que dijo Donald Trump sobre los resultados de esa cumbre de 3 días con Xi Jinping en China. Three-day summit with Xi Jinping in China. Tuvimos una estancia estupenda, fue un periodo increíble. El presidente Xi es un tipo extraordinario, nos llevamos muy bien y cerramos muchos acuerdos comerciales importantes, entre ellos más de 200 aviones para Boeing, con la promesa de 750 más. Si hacen un buen trabajo con esos 200, que estoy seguro de que lo harán, será, con diferencia, el mayor pedido de la historia. Y luego está General Electric, con los motores. Así que también están comprando a General Electric, aproximadamente entre 400 y 450 motores para esos 200 aviones. So, very Muy positivo, Alina. Pero luego está Reuters. Esto es un resumen, porque tienen un muro de pago enorme. Incluso están bloqueando a los que intentan saltárselo. Pero básicamente, lo que dice Reuters es que Trump se fue de China sin grandes resultados, mientras que Xi Jinping y China se marcharon con varios logros. China consiguió reafirmar su advertencia sobre Taiwán. Esos éxitos empresariales que Trump está proclamando no están realmente asegurados, y no están impresionando ni a los grandes inversores de Wall Street ni a los monopolios. Además, Xi Jinping y China introdujeron un nuevo término: estabilidad estratégica constructiva, que en la práctica significa
que ellos están marcando las condiciones de cómo será la relación entre Estados Unidos y China, mientras que Trump no tenía absolutamente ninguna visión de cómo debería ser. Y luego, claro, sobre Irán. China no quería hablar de eso en absoluto y no hizo ningún comentario que cambiara su posición, a pesar de que Marco Rubio, Donald Trump y todos ellos decían que iban a hablar de Irán y a conseguir el apoyo de China. Trump afirma que ahora China está de acuerdo con todo lo que hace Estados Unidos. Pero Alina, ¿qué te pareció esta cumbre? Voy a mostrar una foto que me parece bastante graciosa sobre cómo le está yendo realmente al imperio estadounidense en este momento. Pero dime, ¿qué opinas tú? Sí, pues mi impresión fue que en realidad salió bastante mal, porque el tema principal que Estados Unidos quería tratar allí y en el que buscaba conseguir algún tipo de avance importante era el de los minerales de tierras raras. Y este es el asunto número uno para Estados Unidos por varias razones. Obviamente, las tierras raras son un componente fundamental para fabricar armamento militar, y según un informe del CSIS, ya han agotado aproximadamente la mitad de sus reservas. Además, la gran mayoría de los centros de datos que están intentando construir y en los que están invirtiendo muchísimo dinero también necesitan la misma cantidad de minerales de tierras raras. Y según los informes que han salido en medios chinos, pero también a través de la propia agencia Reuters, Estados Unidos, tal y como está ahora, se enfrenta a una escasez de minerales de tierras raras. De hecho, Reuters informó, esto fue en febrero, que la falta de suministro de estos minerales en Estados Unidos ha llevado a los proveedores a rechazar contratos o a compradores dentro del propio país, simplemente porque han tenido que racionar cómo pueden cumplir con las entregas de esos minerales. Así que este es un problema muy serio para Estados Unidos. Y de nuevo plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo se supone que van a poder cubrir también la demanda industrial? Y este es el otro aspecto que quería mencionar un poco antes, cuando Greg también habló de Larry Fink. Larry Fink en el Instituto Milken, cuando intervino, habló específicamente de cómo la guerra con Irán está generando oportunidades. Dijo que el caos que se ha creado no debería verse de forma negativa, sino como una oportunidad. Y esas oportunidades son evidentemente la reconstrucción de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, más inversión en la infraestructura militar de esos países, pero también, por supuesto, construir bajo tierra, colocar más cosas bajo tierra y crear una especie de búnkeres subterráneos, por así decirlo, para poder protegerse mejor. Y además centros de datos y otras instalaciones similares. Así que él hablaba de eso en el contexto de, ya sabes, una oportunidad, y luego de redirigir esa actividad militar y las operaciones contra drones y todo eso hacia el terrorismo interno en Estados Unidos. Greg ya comentó algo sobre eso cuando analizas lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Hay una enorme agitación en varios estados, relacionada obviamente con los centros de datos, con el impacto que están teniendo en las comunidades locales y con el hecho de que se han instalado en zonas que ya sufren crisis de agua. Y claro, Estados Unidos tiene ahora mismo tanto una crisis de agua como una crisis energética. Pero volviendo a este tema concreto del concepto de oportunidades, ahora mismo Estados Unidos dice que esto es una gran oportunidad para el capital estadounidense. Pero en realidad, tienen que encontrar la forma de responder a las exigencias militares de la OTAN. También tienen que cumplir con las demandas militares de sus aliados en Asia Oriental. No olvidemos que tuvieron que redirigir buena parte de sus envíos de armas hacia Asia Occidental para hacer frente a la guerra con Irán, porque estaban agotando sus propias reservas. Tienen que cubrir sus propias cuotas militares. Y ahora, además, los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, ¿de dónde van a sacar la capacidad industrial para hacerlo? No la tienen dentro de Estados Unidos. No disponen de los minerales raros, dependen de China para eso.
Y, al mismo tiempo, están intentando construir y ampliar centros de datos por todo el país. Entonces, de nuevo, ¿cómo se supone que van a hacerlo realmente? Y tuvimos a Marco Rubio, que creo que iba camino a China. No estoy del todo seguro, estaba hablando desde uno de los aviones privados, pero no recuerdo exactamente a qué parte de China se dirigía. En las últimas 24 horas había salido a decir con mucha firmeza que Estados Unidos tiene que invertir en su propia minería y refinado de tierras raras y en todo lo relacionado con eso. Y ahí está lo interesante de este asunto. Creo que fue Bloomberg quien publicó hoy un informe diciendo que harían falta unos 10 años, yo diría al menos una década, y más de $1.200.000.000.000 solo para poder empezar a ponerse al nivel de China. Y eso además es algo especulativo. Y si miras países como Japón, llevan diciendo durante buena parte de los últimos 10 o 15 años que quieren diversificar el procesamiento de minerales de tierras raras fuera de China y no lo han conseguido. Así que no es algo sencillo. No basta con decir, vale, vamos a crear centros de extracción y procesamiento de tierras raras en Estados Unidos, cuando no tienes el capital, no tienes la experiencia, no tienes la infraestructura y además, ¿cómo piensa Estados Unidos cubrir las demandas que tiene a nivel global en este momento? Así que lo que estamos viendo es un choque entre lo que dicen personas como Larry Fink, que son, ya sabes, capitalistas financieros, y la forma en que lo miran es puramente económica. Están intentando vender una narrativa a la gente, algo como, seguid invirtiendo, esta es una oportunidad. Y ahora dicen que van a ganar más dinero porque, claro, tienen contratos en los estados del Golfo y todo eso sirve para atraer más capital a estas industrias, y va aumentando el valor de muchas de esas empresas, ya sean de defensa, aeroespaciales o tecnológicas. Pero la realidad es que Estados Unidos se va a encontrar en una situación muy complicada porque simplemente no puede satisfacer esa demanda. Y cuando Trump estuvo en China, el hecho de que no lograra cumplir con eso y que lo único de lo que pudiera presumir fueran 200 aviones de Boeing y soja, sinceramente, me parece bastante pobre. Además, vimos que el director ejecutivo de NVIDIA se quedó allí para participar en algunas negociaciones. No sabemos qué está ocurriendo exactamente, no se ha informado mucho al respecto. Pero en lo que se refiere a tecnología, negocios o minerales raros, no consiguió absolutamente nada que tuviera un valor real. Y si acaso, Xi Jinping también. La amenaza incluso de un enfrentamiento militar con Estados Unidos en el caso de Taiwán fue algo bastante inédito que él dijera abiertamente. Así que estamos viendo a China volverse mucho más estoica y muy directa en su manera de actuar, incluso usando un lenguaje militar, algo que normalmente evita. Pero ya sabes, fue muy directo. Así que si acaso creo que este fue un resultado bastante triste para Trump, aunque está claro que intentará presentarlo de la forma que le haga quedar mejor y como una victoria. Al fin y al cabo, fue él quien hizo el acuerdo. Pero es que ni siquiera estaba preparado para tener éxito. Mira, cuando se organizan estas misiones comerciales, se ve claramente que hay un montón de enviados que viajan al extranjero y los suyos vienen aquí y se trabaja juntos para concretar los detalles. Así que cuando los jefes de Estado se reúnen, es un poco para, ya sabes, tomarle la medida al otro. Luego se cierra el acuerdo, o al menos se pasa a una fase más seria, en la que realmente se empiezan a definir las cosas. En este caso, no se puso nada en marcha más allá de traer a un grupo de directores ejecutivos del sector tecnológico y todo lo que él decía. Empecemos por Boeing. Vale, pues la doctrina del comercio exterior estadounidense con China se resume en 3 palabras: Boeing, carne y soja. Les damos aviones de Boeing, carne de vacuno, y luego está el tema de las alubias. China dijo que va a comprar más soja. Vale, pero para empezar, esto es absurdo a simple vista,
porque una de las razones por las que los agricultores lo están pasando tan mal ahora mismo son los aranceles sobre los fertilizantes. Eso junto con el hecho de que aquí, en Estados Unidos, no hay tanto acceso al nitrógeno para la temporada de siembra. Estamos en mayo, que es cuando se planta la mayoría de los cultivos, así que muchos agricultores que iban a sembrar maíz ahora están plantando soja. Probablemente dentro de poco tengamos una sobreproducción de soja, pero bueno, China va a comprarla. Supongo que de alguna manera eso se considera una victoria. So I guess that's a win somehow. It's absolutely absurd. And then, like, Es absolutamente absurdo. Y luego, claro, cuando se habló de Irán, por supuesto, China dio respuestas de manual, no quiso entrar en el tema. Evidentemente no lo necesitan. Pero una de las cosas que dijo Xi Jinping, y Trump asentía como si realmente supiera de qué estaba hablando, fue sobre la llamada trampa de Tucídides. Así que, para una administración que presume de defender la cultura occidental, es una elección de comentario bastante curiosa, porque Tucídides, durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, fue un general ateniense bastante desacreditado y nefasto, aunque un historia bueno para su época. Athenian general, but a really good historian for the time. And the Thucydides trap was basically the premise that, La trampa de Tucídides era básicamente la idea de que una potencia mercantil ya establecida, pero con un poder militar en declive, como era el imperio ateniense, al entrar en conflicto con un estado en ascenso, tanto militar como comercial, como Esparta, acabaría atacándose mutuamente, en perjuicio de ambos. Pero una vez que entran en ese conflicto militar real, ya no pueden salir de él. A eso se estaba refiriendo. Y creo que ese comentario también tiene relación con su postura sobre Taiwán, con las conversaciones y con todo lo que está ocurriendo en torno a ese tema. Solo quería mencionarlo también. Buenos puntos. Y de hecho quería sacar ese tema, porque mucha gente está comentando las declaraciones que han hecho la Casa Blanca y Donald Trump sobre la llamada trampa de Tucídides. Y muchos analistas están diciendo que esto muestra que China, públicamente, en esa misma reunión, porque ocurrió durante las palabras de Xi Jinping en la ceremonia de bienvenida, estaba hablando de la trampa de Tucídides. Y se ha debatido mucho si Xi Jinping, si China, le dijo a Trump directamente que Estados Unidos es un imperio en declive. Ahora bien, eso no es exactamente la trampa de Tucídides. No. Numeric different chias que stred urespartath an example mito. Solo buvotas. Exacto. Y la llamada trampa de Tucídides trata en realidad de cómo China ve la situación. Una potencia ya establecida que tiene que enfrentarse ahora a otra en ascenso, y de si eso implica o no la inevitabilidad del conflicto. Pero aún así, este es el relato que domina ahora. Y lo es porque el propio Donald Trump dijo que cuando el presidente Xi se refirió con mucha elegancia a Estados Unidos como quizá una nación en declive, en realidad estaba aludiendo al enorme daño que sufrimos durante los 4 años de Sleepy Joe Biden. Luego Trump siguió hablando de cómo Xi Jinping le había felicitado por todos sus éxitos, dando a entender que el declive solo se produjo durante el periodo de Biden. Pero en el fondo, Alina, esto muestra a Estados Unidos, a Donald Trump, hablando casi desde una inseguridad tal que necesitó sacar el tema de que, aunque China ni siquiera lo dijera, Estados Unidos había sido en algún momento una nación en declive. Pero dime, Alina, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué opinas? Alina, your reaction, any thoughts that you have about anything else? Sí, en realidad lo que quería decir, mi comentario sobre esto, es que básicamente es la forma que tiene China de subrayar que Estados Unidos ya no es una superpotencia, que de hecho depende muchísimo del sur global y de sus aliados en todo el mundo para poder mantener su propia economía y su relevancia en términos generales. Y China juega un papel muy importante ahí. Quiero decir, incluso recordamos cuando ocurrieron, ya sabes, las tarifas comerciales, cuando Trump impuso aranceles, creo que fueron, no sé, algo así como un 110, 120, ya ni recuerdo exactamente qué porcentaje de aranceles eran. Pero en realidad excluyó deliberadamente la tecnología,
los teléfonos inteligentes, los ordenadores portátiles y otros elementos de la cadena de suministro de los que evidentemente Estados Unidos depende de China. Además de eso, más allá de China en sí, están países como Japón, Corea del Sur o incluso Taiwán, que de facto actúa desde el punto de vista económico de manera independiente en su relación con Estados Unidos. Todo esto nos lleva otra vez a la idea de que el mercado bursátil estadounidense está fuertemente concentrado en el sector tecnológico. Esa industria tan dependiente de la tecnología se apoya muchísimo, y lo repito una y otra vez, en la maquinaria necesaria para fabricar tecnologías de inteligencia artificial que viene de Japón, en los chips de memoria que llegan desde Corea del Sur y en los semiconductores de Taiwán. Y ahora mismo, incluso la guerra con Irán y el bloqueo en el estrecho de Hormuz están afectando la capacidad productiva y la posibilidad de que esas economías produzcan en los sectores en los que destacan, en esa industria tecnológica, así como las cadenas de suministro que Estados Unidos necesita para sus propias industrias. Así que esta guerra, si observamos bien esas contradicciones dentro de las acciones de Estados Unidos, en realidad está afectando negativamente al propio país. Y entonces llega esta constatación de que Estados Unidos no solo es una potencia en declive, sino también una potencia que depende enormemente del resto del mundo. Y esto es, obviamente, consecuencia de cómo pasó de ser una economía capitalista industrial a convertirse en una economía totalmente financiarizada. Y claro, el hecho de haber trasladado todas sus cadenas de suministro a otros lugares forma parte de la globalización. Pero también hay otro aspecto. Cuando hablamos de la soja, quiero hacer un pequeño comentario sobre eso, porque de nuevo, volviendo a esta idea, el sector agrícola en Estados Unidos está atravesando ahora mismo una crisis enorme por sí mismo. Y en los últimos años hemos visto cómo muchos agricultores y gente del sector agrario han sido perseguidos, casi acosados, por las grandes empresas tecnológicas para que les vendan sus tierras y poder instalar allí sus centros de datos. Y claro, también se puede plantear otro debate sobre la idea de digitalizar la agricultura en Estados Unidos. Muchos agricultores se han opuesto a eso. Pero ahora, esta presión económica que se ha impuesto sobre ellos en todo el país se está convirtiendo en una oportunidad. Cada vez hay más informes que muestran que no llegan a fin de mes. Y, por ejemplo, en el caso del maíz, los agricultores están viendo cómo pueden perder unos 6,000 millones en ingresos excedentes. Y eso es obviamente solo un aspecto de la agricultura. Y por eso, como sabes, Greg dijo que están pensando en producir soja por la falta de acceso a fertilizantes. Y de nuevo, China es el principal país productor de fertilizantes, junto con Rusia, que está muy cerca en segundo lugar. Luego está claro la falta de acceso al combustible para aviones y el hecho de que tienen que racionar su uso. Así que estamos viendo esa guerra en el sector agrícola de Estados Unidos, y eso va a generar un tipo de caos político dentro del país. Entonces, ¿cómo intenta Trump afrontarlo? Básicamente es lo que Greg ha dicho aquí. Conseguir que China intente comprar ahora este exceso de soja para mantener la economía un poco más estable, para suavizar el golpe de lo que Estados Unidos está haciendo en la práctica. Y eso va a tener otra vez un impacto desastroso en Estados Unidos. Así que de nuevo, esta idea de que Estados Unidos es, ya sabes, la superpotencia, no lo es. Dependía de China, necesitaba que China comprara la soja para poder reaccionar, porque además Estados Unidos está en un punto en el que ya no puede ofrecer políticas de seguridad social ni ningún tipo de medidas que ayuden a amortiguar las consecuencias económicas que esta guerra va a tener sobre la clase trabajadora estadounidense. La inflación está haciendo que los ingresos reales de la gente se deterioren por completo. Las pequeñas y medianas empresas están teniendo muchas dificultades para llegar a fin de mes.
todo esto va a influir en la agitación política dentro de Estados Unidos y ni siquiera tienen la capacidad, dado que el país se enfrenta ahora a una enorme crisis de deuda, una crisis fiscal, de amortiguar nada de eso. Incluso vimos a Elon Musk decir que deberíamos recortar el gasto en la seguridad social y en Medicare, porque, bueno, y creo que ya lo comentamos la última vez que estuve aquí, hay 88 billones de dólares sin financiación en relación con la seguridad social y Medicare. Entonces, ¿cómo se supone que Estados Unidos debe lidiar con eso? Estas son las pequeñas cosas que él intenta presentar como un logro para amortiguar el impacto que todo esto está teniendo en el sector agrícola del país y también el efecto negativo que la sobreextensión imperial de Estados Unidos en el extranjero está provocando dentro del propio país. Pero ya sabes, el comentario de Xi Jinping lo deja claro. No eres la potencia. Por eso dependes del sur global y de la mayoría global para poder sostener siquiera tu propia economía. Es en cierto modo un recordatorio de que deberías mostrar algo de humildad. Pero sinceramente, no creo que la administración Trump haya recibido ese mensaje. No, no lo creo. Greg, ¿quieres añadir algo? Y luego tengo una especie de recopilación de meteduras de pata, porque de verdad no se puede llevar a los estadounidenses a ningún sitio. Solo quiero añadir un par de cosas antes de llegar al momento cómico de Sens al final. Pero a ver, cuando hablamos de la guerra y todo eso, sobre todo en estos entornos, la gente se centra en cuál es la situación táctica o estratégica sobre el terreno, en los arsenales, en la logística, pero casi nadie dedica tiempo a pensar en lo mal que se van a poner las cosas aquí y en que los estadounidenses no están en absoluto preparados para ello. Así que, para empezar, unas 400,000 explotaciones familiares pequeñas y medianas van a cerrar. Van a perder su hipoteca o no podrán pagar los impuestos de sus tierras y serán compradas por grandes corporaciones agrícolas por una miseria, igual que las grandes inmobiliarias compraron prácticamente todos esos barrios históricos de California durante los incendios por céntimos en comparación con su valor real. Así es como funciona. Van a ser desplazados y va a haber problemas en la cadena de suministro. Los precios de los alimentos ya son terribles. Ya lo son. Pero si hay algo que hemos aprendido desde que éramos niños, es que cuando los precios del supermercado suben, no vuelven a bajar. Así que no se trata solo de problemas de suministro. De hecho, el propio director ejecutivo de Costco está diciendo que la gente ya no compra carne de vacuno, que están comprando pollo enlatado por todas partes. Y no estamos preparados para lo que viene, ni para la agitación social que puede hacer. Y ya no va a haber más. O sea, aunque los demócratas arrasen en las elecciones de mitad de mandato, no va a haber medidas de emergencia reales que puedan aplicarse a tiempo para aliviar la carga financiera y el dolor de lo que está ocurriendo. Hemos pasado el momento, según la situación actual de nuestro sistema político y económico, en el que se podían volver a poner en marcha grandes programas de bienestar social como una supuesta medida temporal para evitar que la gente se rebele o que aumente el crimen o los disturbios políticos. Eso se acabó. Así que estamos entrando en una nueva era, en la que vamos a ver una enorme disrupción. No creo que se vuelva una locura este año ni el que viene, pero las elecciones de 2028 creo que van a ser absolutamente salvajes. Sí, creo que estamos como caminando dormidos hacia una recesión, una depresión, que bueno, según la lógica del propio sistema, es inevitable de todos modos. Pero pienso que es algo muy grave, sobre todo por lo profundas que son las contradicciones. Me recuerda una cita de Ernest Hemingway. Hablaba de la bancarrota. Ocurre poco a poco y luego, de repente. Algo así es lo que vamos a ver, al menos desde el punto de vista del consumidor. Solo skrev till the reference images and bäst restore unani reference agira arias like this.
Allá, And then neoliberalism came, the 80s and the 90s and Y luego llegó el neoliberalismo en los años 80 y 90 y pudieron exportar al extranjero, lo que claro les dio una especie de superbeneficio. Así que pudieron traer eso de vuelta a Estados Unidos para amortiguar el golpe. Y eso fue, digamos, retrasando la crisis, sí, empujándola un poco más hacia adelante en el tiempo. Pero ahora hemos llegado a un punto crítico en el que eso ya no es posible. También hemos visto cómo la globalización ha tenido ese efecto contradictorio. Al exportar esas cadenas de suministro, en realidad se ha creado una dependencia. Y además estamos viendo el ascenso de China, el ascenso de los BRICS, el ascenso de la multipolaridad, de una forma que Estados Unidos ya no puede compensar. Y eso es justo lo que intentaba decir antes. Ya no puede amortiguar la crisis que está volviendo a casa. Y bueno, sabes, antes en la conversación estábamos hablando de por qué Estados Unidos había llegado a involucrarse en esta operación contra Irán. Y en el fondo, todo se reduce a su intento desesperado por impedir el surgimiento de un mundo multipolar y obviamente por rodear, contener y controlar a China. Fue un intento desesperado, porque si miras un documento que se menciona constantemente, y lo veo mucho en las redes sociales, muchos analistas hacen referencia a él. Se llama El Camino hacia Persia, escrito en 2009. Tiene capítulos y capítulos con distintos planes de acción y estrategias que se propusieron. Y han intentado absolutamente todo. Ofrecer un trato que no se pueda rechazar, imponer sanciones, recurrir a la guerra, sanciones secundarias y así sucesivamente. Y luego, claro, usar a Bibi Netanyahu y a Israel como medio para iniciar una guerra con Irán. Lo vimos ocurrir, pero eso no dio realmente los resultados esperados. Y el último paso detrás de todo eso era una confrontación militar directa con Irán. Aunque tenía ventajas y desventajas, los aspectos negativos eran evidentes. Desde el principio iba a ser una apuesta arriesgada, poniendo en peligro la energía, a sus aliados en la región, provocando una crisis económica e incluso pudiendo perder el control de Australia. Eso ya aparecía en aquel documento de 2009. Y la situación material hoy es aún peor para Estados Unidos. Así que siguieron adelante con esto, sobre todo porque es su último intento a estas alturas de evitar lo inevitable. Y eso, al hacerlo, en realidad está acelerando su propio, digamos, declive, porque está gastando tanta energía en mantener su hegemonía que va a provocar ese caos dentro de su propio país. Y bueno, ya no tienen la misma influencia económica en el mundo que antes. Quiero decir, todavía la tienen, pero no es lo que era. No les da para imponer su voluntad a los demás. Y creo que, por ejemplo, el último viaje a China es un caso claro. Estados Unidos no consigue lo que quiere. No puede conseguirlo, ni siquiera en las negociaciones con Irán, con Rusia o con nadie, porque en el fondo ya no tiene el poder militar, económico, político para hacerlo. Así que bueno, esa es la situación ahora. y ese es un documento o un artefacto histórico y relevante hoy en día, porque si miras cómo se elaboró todo eso, con la Brookings Institution, la gente que lo impulsó, el Instituto Saban, Haim Saban, el multimillonario sionista, el Instituto de Estudios Exteriores, todos ellos participaron en su creación. Y aún así, incluso ellos decían, no. Ya en 2009, la intervención militar era tan inaceptable que desaconsejaban llevarla a cabo. Y eso fue antes de que se conocieran las vulnerabilidades estructurales de todos esos de los estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que la situación ha empeorado todavía más. Ni siquiera, esto fue en 2009, cuando yo estaba en el ejército, y ni siquiera hablábamos realmente de la guerra con drones. Eso fue más bien en 2011, 2012. La gente empezó a ponerse nerviosa con el tema, preguntándose si se iba a probar en Siria. No fue así. En realidad, no se puso a prueba en el campo de batalla hasta la guerra de Ucrania. Así que ni siquiera estábamos pensando en la democratización de la guerra. No podíamos ni meter nuestros barcos en el Golfo Pérsico, incluso en el último. En 2009, el último capítulo se titula Aislamiento y contención,
tolerar lo intolerable. Pero llegamos a un punto, en nuestra política y en nuestra economía, en el que ya no podíamos seguir tolerando lo intolerable. Era demasiado intolerable, así que tuvimos que atacar de todos modos. Es absolutamente absurdo. To attack anyways. It's absolutely absurd. And here we are. Yeah. Now, here we are, and Y aquí estamos. it- Sí, to, both aquí your estamos. points, Y sobre lo que decís los dos, your point about, y Alina, sobre tu punto acerca de Estados Unidos, su pérdida de capacidad de proyección de poder y su declive imperial en general, creo que el comportamiento de la administración Trump en este viaje a China es muy significativo, no solo por el tono descaradamente servil de Donald Trump hacia Xi Jinping. Quiero decir, fue una actitud de completa sumisión durante todo el viaje, sino porque creo que vale la pena destacar algunos momentos en los que tanto los grandes medios occidentales, especialmente los medios corporativos estadounidenses, como la propia administración Trump, mostraron, y voy a dar solo unos ejemplos, hasta qué punto las cosas se han deteriorado, por decirlo suavemente. Durante la ceremonia de apertura, hubo un momento en el que se produjo tal avalancha. Esto es lo que pasa cuando llevas a un montón de medios corporativos a China para cubrir un evento así, que se formó un auténtico atasco por intentar cubrirlo todo. Y hubo un momento bastante humillante en el que un micrófono abierto captó algunos improperios. Hot mic that caught some expletives. So, this is in China, which this is. Esto ocurrió en China, donde ese tipo de comportamiento está muy mal visto. Y luego Bret Baier, el presentador número 1 de Fox News, se quejó de que había cámaras por todas partes en China y de que Fox News recibió una multa de $40 estadounidenses. Y después acaba grabando en medio de una calle muy transitada de Pekín, en un clip de un reportaje en el que alguien lo pilló haciéndolo. Lo que demuestra claramente que, bueno, algunos piensan que Fox News en realidad estaba intentando provocar que la policía interviniera y montar una escena para poder construir una narrativa sobre cómo la policía china los estaba reprimiendo. Luego hubo otro caso, no sé si lo visteis, pero fue muy interesante. Supuestamente, el Servicio Secreto de Estados Unidos tuvo un enfrentamiento importante con la policía china. Aquí está el informe sobre eso en Fox News. Conviene señalar que ha habido algunos enfrentamientos tensos y hasta físicos entre el servicio secreto y la policía china, básicamente en las puertas traseras de estos eventos. En uno de ellos hubo un forcejeo bastante serio cuando a un agente del servicio secreto se le impidió entrar con su arma como parte del equipo de protección. Pero todo eso ya se ha resuelto y hasta donde sabemos, el programa no se ha modificado por ese motivo. Entonces pasó esto. Y luego, lo que mucha gente, este último caso, mucha gente ha estado compartiendo esto. Fueron al Templo del Cielo, que es un lugar muy especial para China y para su historia. Xi Jinping lo llevó allí. Y Donald Trump tuvo, como dicen los jóvenes ahora, el síndrome del protagonista. Y le preguntó a Xi Jinping si algún otro líder había estado allí antes. Y según el Telegraph, Trump quedó un poco humillado porque Xi Jinping básicamente le dijo, no realbo Vladimir Putin. Y aquí hay un video sobre eso. Por ejemplo, Putin. So, for example, Putin. Sí. Así que, esos son solo algunos momentos destacados del viaje que, en mi opinión, muestran un poco la verdadera cara de Estados Unidos mientras intenta manejar sus relaciones con China. Pero quiero pasaros la palabra, quizá primero a Alina y luego a Greg, para que comentéis vuestras reacciones o cualquier otra cosa que queráis decir antes de terminar el programa.
That's just more so reflective of Trump and Quiero decir, eso refleja bastante bien a Trump y a toda su administración, que en el fondo se basa en esa especie de bravuconería masculina, pero también en una actitud arrogante muy americana. Es, digamos, parte de toda la imagen que proyectan. Así que bueno, lo que estamos viendo ahí no resulta realmente sorprendente. No es algo que choque demasiado. Lamentablemente refleja tanto a su administración actual, como en un sentido más amplio, a la arrogancia imperial de Estados Unidos, especialmente hacia China y hacia todos los países del sur global, que ahora, en esencia, se están convirtiendo en quienes fueron durante tanto tiempo el sostén del capitalismo estadounidense. Y ahora estamos viendo cómo esos países se están convirtiendo en potencias por sí mismos, y bueno, parece que a Estados Unidos no le sienta muy bien tolerarlo. Pero sí es una especie de reflejo de arrogancia imperial en ese contexto. Y mira, creo que una forma de cerrar esto es decir que para mí el viaje, y con esto concluyo, fue revelador. O mejor dicho, no solo revelador, creo que deja muy claro que Estados Unidos es una potencia en declive. Lo veo, como decía, en su incapacidad para alcanzar acuerdos reales o con contenido con China, del mismo modo que está fracasando en sus negociaciones con Irán. El hecho es que, ya sabes, Irán y China, en estos casos, son los que tienen la ventaja en las negociaciones. La industria estadounidense, por su parte, avanza a toda velocidad hacia algo que ni siquiera puede producir, ya sean sus centros de datos de inteligencia artificial o supuestamente su plan de militarizar el mundo y establecer infraestructuras en la nube por todas partes. Todas esas son ambiciones que no puede cumplir. Está intentando vender un relato. Como dije, creo que en el episodio que hicimos ayer con Greg, están fingiendo hasta que lo consigan. Están vendiendo una historia al público para mantener alta la inversión. Pero al final, todo este proyecto va a colapsar. Y creo que China es muy consciente de eso, igual que todos los adversarios, digamos, de Estados Unidos. Por eso no necesitan realmente cerrar un gran acuerdo, porque Estados Unidos está provocando su propio declive por méritos propios. Así que sí, creo que, como ya he dicho todos estos puntos, el tema central es Estados Unidos, ya sea en China o en Irán, o en sus operaciones por delegación contra Rusia y Ucrania, está fracasando en todos los frentes. Y creo que hay algo que merece la pena señalar, y lo diría así, aunque podría ser una conversación para otro momento. Ver qué planea hacer Estados Unidos con Cuba, como una vía de escape para poder reclamar algún tipo de victoria dentro de Cuba. Estamos viendo ahora un aumento de la actividad militar alrededor de Cuba, con un formato muy parecido al que se usó contra Irán antes de los ataques y también contra Venezuela antes del secuestro del presidente Maduro. Así que va a ser interesante observar qué pasa, porque si están perdiendo de una forma desastrosa en Asia Occidental, esto podría ser una oportunidad para intentar salvar la cara, o al menos asegurar su control sobre América Latina como parte de su doctrina Monroe. Porque Cuba, en realidad, representa una amenaza muy concreta para Estados Unidos. Y bueno, creo que ahí es donde lo dejaría. Y antes de que te vayas, Greg, solo quiero decir que hay republicanos que están bastante preocupados por esto, de verdad. Algunos de ellos están intentando presionar en contra de un ataque militar a Cuba, teniendo en cuenta la situación tan delicada que afrontan de cara a las elecciones de mitad de mandato. Y sí, son republicanos que se presentan precisamente en esas elecciones. Pero bueno, continúa. Sí, bueno, han cedido en parte su poder en el Congreso y han dejado que la administración Trump les dé completamente la vuelta. Esperaron demasiado para actuar en el tema de Irán, y eso va a tener consecuencias cuando intenten frenar el militarismo estadounidense en América Latina. Y diré solo una cosa sobre lo de Cuba. Es una posibilidad real. Podría ser algo de bajo perfil, parecido a lo de Venezuela. Sabemos que el séptimo grupo de fuerzas especiales,
los Boinas Verdes, está ahora mismo en Haití, en una misión FID, una misión de defensa interna extranjera. Además, una parte del aeropuerto de Puerto Príncipe está completamente asignada al uso militar de Estados Unidos. Y esos son unas 2 horas de vuelo desde el aeropuerto de Puerto Príncipe hasta La Habana. Y bueno, no es el único frente en el que estamos combatiendo activamente, solo porque la guerra con Irán tenga, digamos, repercusiones globales. Seguimos lanzando bombas en Ecuador bajo el nombre operativo totalitario, Operación Exterminio Total 2. Así que eso es algo que habrá que tener en cuenta, porque si nos humillan, y estoy completamente de acuerdo con Alina, ya sabes, geopolíticamente, al otro lado del mundo, sin duda vamos a intentar reafirmar una dominación absoluta e incontestada en nuestro propio patio trasero, como una forma de decir, vale, pues ahora podemos contrarrestar a China aquí, y ahora podemos actuar en Cuba. Well, yeah, it seems like that's what the Pues sí, national security strategy parece que eso es justo lo que deja entrever, de forma bastante clara, la estrategia de seguridad nacional, ese supuesto documento. Esa idea de que cuando queramos podemos darle un toque a América Latina y al llamado hemisferio occidental, ya sabes, si las cosas van mal en otras partes. Pero no puedo creer que se me olvidara, porque creo que fue uno de los momentos más divertidos del viaje. Cuando Donald Trump, lo he visto hoy, echó un vistazo al cuaderno privado de Xi Jinping, que probablemente no diga gran cosa, aunque esté en chino y no se pueda leer. Pero ahí estaba Donald Trump, en el banquete de Estado, mirando de reojo. Ese tipo lleva haciendo eso desde el colegio. Dude's been doing that since elementary school. Sí, de hecho. Y Amberjua, Jua bin sector rumeo. FIC breatho, Jurassic Einstein, Grola Rasul Quick Sigsang. Sí, más o menos. en Dollard está pensando exactamente en él. ¿Por qué sucedería en inglés? No lo sé. Es que él es otra cosa. Y creo que es un reflejo puro de este imperio estadounidense en declive, aunque sigue siendo peligroso, como ya hemos comentado aquí. No solo con Irán o con Cuba. Por supuesto, hoy es el día de la Nakba, así que Palestina sigue sufriendo las consecuencias del apoyo de Estados Unidos a Israel y de la ofensiva israelí, incluso mientras Hezbollah y la resistencia se mueven. Así que todavía nos queda mucho por cubrir, gente. Esto no descansa. Quiero dar las gracias a Alina y a Greg por acompañarnos. Vamos a salir juntos ahora. Y quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que en la descripción del vídeo podéis encontrar Colonial Outcasts y todos los enlaces al trabajo de Greg y Alina, sus redes sociales y todo eso. ¿Queréis decir algo antes de que terminemos? Voy a abrir los superchats que ya estaban ahí. ¿Algo más que queráis promocionar o mencionar? Yeah, based off the Fox News reporting, I really don't. Sí, basándome en lo que ha informado Fox News, de verdad no quiero oír nada sobre que China sea un estado de vigilancia. Para empezar, en China hay un contrato social completamente distinto al de Estados Unidos. Su historia también es muy diferente, marcada por la violencia, la inestabilidad y el colonialismo, algo que aquí no existió de la misma manera. Además, el día 21 tengo que ir a una reunión del ayuntamiento en Temple contra el sistema FLOC, donde están trayendo policías de Dallas, San Antonio y Georgetown solo para intimidar a la gente y que acepte la vigilancia de FLOC. Así que, por favor, no lancemos piedras. ¿Vale, Fox News? Porque desde luego eso no lo estáis cubriendo. You are definitely not covering that. It's like what we said earlier with the when Es como lo que decíamos antes con lo del anti-Jurásic. Cuando Larry Fink habla de operaciones defensivas para la lucha antiterrorista dentro del país, ¿de qué está hablando exactamente? Está hablando, ya sabes, de apuntar a ciudadanos estadounidenses que van a estar cada vez más frustrados por el hecho de que están perdiendo sus casas, sus tierras y, bueno, también por los centros de datos. Creo que hoy salió un artículo, sí, creo que era sobre el lago Tahoe, donde a unos 50,000 residentes les dijeron básicamente que no iban a tener suficiente electricidad, que tendrían que buscar otra fuente de energía por culpa de los centros de datos. En realidad, esto está pasando por todo Estados Unidos.
Entonces, ¿qué haces cuando la gente se enfada? Pues operaciones antiterroristas internas, acción militar. Así está la situación en Estados Unidos y va a ir a peor. Wait, you don't like ¿Cómo? your- ¿No te gusta que te expropien la ERA para poner líneas eléctricas que alimentan centros de datos? power lines ¿Qué feeding pasa? data ¿Eres de Antifa o qué? Antifa? Tell China. China's doing it. Like Trump just approved. China lo está haciendo. Trump acaba de aprobar que China se quede con todas las tierras de cultivo. ¿De qué estás hablando? En fin, a veces hay que reírse. A veces hay que reírse, de verdad. Bueno, sin más, creo que es una buena forma de terminar. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Echad un vistazo a todos los enlaces para apoyar el trabajo de Alina y Greg. Podéis ver lo que están haciendo en la descripción del vídeo. Y también todos los sitios donde podéis apoyar este canal. Volveré mañana a las 11 de la mañana, hora del este. Muy pronto os diré quién vendrá. Sin más, cuidaos. Nos vemos entonces. Without further ado, take care. See you then.